De nuevo, estamos en redes, de nuevo estamos en Soto de Agues. Hoy os vamos a enseñar una ruta y vamos a ser los pioneros. ¡Comenzamos! Nuestra ruta de hoy comienza en el pueblín de Soto de Agues. Seguramente este aparcamiento os suene familiar, sobre todo para los que ya estuvisteis en la ruta del Alba, que también la tenéis aquí en nuestro canal Prestosu. El vehículo, lógicamente, lo podemos dejar en el mismo aparcamiento. Y hoy vamos a descubrir un camino recién recuperado por el ayuntamiento para que podamos disfrutar de lo que antiguamente eran las minas de Yaimu. Y desde allí vamos a subir también justo a la última mallada, a la última majada, donde desde ahí subiríamos al Retriñón. Hoy promete -1 grado, hay que entrar en calor. ¡Vamos! Bueno, pues aquí ya nos encontramos con las antiguas instalaciones mineras, ahora por desgracia en ruinas. Desde aquí bajaban con los hilos, desde la parte alta donde vamos a subir, bajaban el mineral, lo echaban dentro de la tolva y desde aquí, con carros del país y con carretas, lo bajaban hasta el pueblo. Desde el pueblo ya lo cambiaban y lo ponían a la máquina de vapor, conocida como la campurra. ¿Y qué pasaba los jueves? Pues que los jueves tenían que ir al mercado. Entonces, a esos vagones del mineral añadían los vagones de pasajeros y acercaban a la gente del lugar al mercado, a la pola, a comprar. Y luego, otra vez para casa. Qué curioso y qué bonita y qué guapa es la historia. Prestosinos, kilómetro 5 de la ruta del Alba. Desde aquí continuaríamos por la misma, pero nosotros vamos a girar a la izquierda. Ahora nos quedan unos poquitinos de metros positivos, pero ya veréis qué auténtica pasada. De frente, ruta del Alba. A la izquierda, nosotros vamos. Prestosinos, una vez cruzado el puente, lo más fácil sería seguir por el camino, pero ya sabéis que a nosotros nos gusta lo difícil. A partir de aquí, no confundirlo con la ruta del Alba, ¿vale? A partir de aquí ya la cosa se pone un poquito más pindia, como vais a poder ver. Así que vamos, que esto promete. Vaya brutalidad, chavales, increíble, qué guapo. Estamos viendo algo que antes no se podía ver porque estos caminos estaban cerrados hasta que ahora los están desbrozando para poder habilitar esta nueva ruta. Desde aquí ahora mismo, por ejemplo, podemos ver un trocín de la ruta del Alba, que ya la estamos viendo siempre acompañada del río a su margen izquierda. La oxigenación del entorno, los árboles, el robledal tan espectacular con todos los líquenes, los colores marrones. Y además aquí ya estamos viendo también que andan los venaos y venaes a nuestro alrededor, así que ¿y si vemos uno qué hacemos? ¿Y si vemos uno qué hacemos? Bueno, pues esto sí, nos seguimos subiendo poco a poco, vaya descubrimiento más guapo. Bueno, ya podemos ver ahí ya una construcción. Eso ya era el antiguo establo para los finos, la cuadra de los machos. Hasta allí llegaban los machos, pero claro, llegaban como vinimos nosotros por este sendero, pero cargados de material y lo mismo para abajo. Y hasta allí y era el último punto a donde podían llegar los machos. Venga, vamos a verlo. Mira, prestosinos, precaución en este paso, ¿vale? Quizás sea uno de los puntos un poco más complejos de todo este recorrido. Y pindiu, y para arriba, pero y con sentido común, siempre que andamos por montaña. Ojo al paso, ¿vale? Venga, seguimos poco a poco.
Brutal prestosos, vaya cascadina más chula. Bueno, pues el inicio de la cascada era esto. La primera de las bocaminas que vamos a ver, de las 6 que vamos a encontrar en este recorrido. Ojo, simplemente nos asomamos aquí a la cabecera, no vamos a pasar para allá porque bueno, esto está hecho de hace muchísimos años y lo primero es la seguridad en la montaña, así que no vamos a ser nosotros los aventureros que hagamos el tonto, pero sí es verdad que llama la atención. Cómo se lo curraban los de antes, ¿verdad? Y no tenían lo que tenemos ahora de maquinaria. Ya me parecía a mí de la que subía que esto estaba muy inclinado y muy pindio. Claro, aquí está la caseta que seguramente vosotros que estáis viendo el vídeo sabéis, dejarnos en descripciones lo que podía ser esto. Yo digo que podía ser los hilos, el plano inclinado y por donde bajaban el mineral. ¿Qué decís vosotros? A ver, listucos. Venga, prestosinos. Venga, ya tenemos otra bocamina, segunda bocamina, ya sabéis. Vamos a ver 4 y 2 escondillas. Seguimos subiendo y seguimos encontrándonos edificios típicos de la minería, en este caso de la minería del metal. Aquí se conoce que era la miniestación, de donde sacaban todo el suministro eléctrico para mover seguramente pues eso, todas las ruedas, todo lo que funcionara eléctricamente en esa zona, que sería poco. Mirad, prestosos, cómo se ve ya aquí en esta veta, en esta capa, cómo se ve ya el color del mineral de hierro, cómo se ve ya rojizo. Bueno, prestosinos, aquí estamos en lo que era la antigua casa, seguramente donde hacían vida los mineros, pero venid y asomaros al balcón. ¡Voilá! Fijaros qué auténtica maravilla, con el pico de la chamoca al fondo. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Prestosines, después de bajar de la parte más alta de la cumbre, donde teníamos esa panorámica increíble, aquí llegamos a este cruce. Desde aquí nosotros nos vamos a desviar 15 minutos, 20 minutos más o menos andando para enseñaros una auténtica maravilla que también están poniendo ahora para que podamos venir en verano y disfrutar mucho. Luego bajaríamos y ya iríamos para hacerla circular por un terreno mucho más fácil de caminar, así por un terreno más abierto, pero eso será después. De momento seguimos subiendo. Estas son prestosas, costó trabajo porque aquí sopla un frío del copón, pero queríamos enseñaros el Mayau Pandales, justo la última majada antes de subir al Retriñón por la parte de Redes. Fijaros que antiguamente aquí venían las familias a pasar todo el verano, tenían bolera y disfrutaban aquí los guajes como enanos, y las construcciones pues están como están, pero esto, si nos imaginamos y cerramos los ojos, tendría que ser un auténtico espectáculo. Brutal prestosos, dimos una vueltina, vimos rebecos, vimos venaos a lo lejos y ya nos vamos para abajo porque viene por arriba ya la ventisca, así que poco a poco para abajo. ¡Vamos! Bueno, prestosinos, prestosinas, ya estamos de nuevo en la pista. ¡Wow! Cómo presta ya resguardarse un poquitín del frío y de la nieve. Nada, vamos a hacer la ruta circular. Ahora sí, el sendero es mucho más sencillo. Vamos, poco a poco. Prestosas, prestosas, vaya movida, qué guapo bajar por aquí, mucho más relajado después de la subida pindia que tuvimos para llegar a la parte más alta del recorrido. Aquí ya estamos de nuevo en la ruta, en la senda del Alba. Desde aquí
hasta el vehículo 5 kilómetros, para una totalidad aproximada de unos 15 kilómetros. Venga, ahora disfrutamos. Ya sabéis, como siempre, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Muaca!